Bien, saludos cordiales a todos. En esta oportunidad yo me encuentro con el hermano Randolfo Candia y vamos a hacer una charla, una conversación muy interesante sobre un tema que no se toca mucho entre nuestras reuniones sociales y aún dentro de la iglesia. Es el tema de la muerte. La muerte es un tema tabú que muchos evitan hablar por el tema de que el simple hecho de hablar de la muerte la estamos evocando, dicen algunos. Pero lo cierto es que la Biblia es el único libro que tiene la información más acertada sobre el tema de la muerte. Y una de las cosas que yo creo personalmente es que la muerte no existe. La muerte tal y como nosotros la concebimos, como la aniquilación o el final de todo, no existe. Y prueba de eso es la conciencia. El hecho de que cuando una persona es declarada muerta, ya sea por un accidente o por un paro cardíaco, la conciencia sigue existiendo independientemente de la función del cerebro. O sea que el cerebro queda fuera de línea, la persona es declarada muerta y ya se han hecho muchas investigaciones sobre eso, pero la conciencia sigue existiendo. Las personas siguen como que si estuvieran más vivas que nunca. Y aquí, en esta oportunidad, el hermano Randolfo, él es un testimonio fiel de alguien que experimentó la muerte de una manera cercana. Cuéntenos, hermano Randolfo, ¿cómo fue esa experiencia con la muerte que usted tuvo? Ya, bueno, hace unos 17 años me tiraron un tiro aquí, ¿no? Bien entre ceja y ceja. Yo ya quedé en coma después del tiro, porque tardaron varias horas en traerme acá a Santa Cruz de Tocación, Santa Rosa de la Roca, cerca de San Ignacio. Pero yo, estando en coma, yo me vi como vivo. O sea, supuestamente yo me recuerdo que me levanté, me fui a mi cuarto a comer mis cosas porque yo tenía que venir a Santa Cruz. Y después me vi caminando por unos lugares buscando volver a mi casa, como buscando la flota. Pero caminé por unos lugares, oiga, primero unos lugares bonitos, unos pastos hermosos, subida y bajada, hasta que llegué a un árbol grande, una rama grande y un arroyo bonito. Y me senté un ratito, pero escuché voces y me crucé el arroyo. Había como una calle. Llego a un lugar donde había una casa, habían hartas personas. Todos eran amigos míos, pero todos muertos. Uno me vio y salió de esa casa y me dijo: ¿qué haces acá? Estoy perdido, ¿dónde? Dije, ya son 3 días así, 3 días ya estoy perdido. Tu mujer se va a enojar, pero no, yo digo que me perdí. ¿Y cómo hago para llegar a la flota? Entonces me indicó: camina, que hay una esquina, tuerce así en la calle, y ahí está la avenida y ahí está la flota. Entonces me fui. Llegué a la carretera, puse un pie y vi la flota. Lo que puse el otro, desperté en el hospital. Ya me estaban operando, me operaron aquí, me cortaron los huesos y me los sacaron. Vamos a hacer una pausa, porque la pregunta es: ¿qué pasa después que una persona muere? Esa es la gran duda, la gran interrogante. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quiere decir que la muerte es la separación de la parte inmaterial del ser del cuerpo. El cuerpo viene a ser como una casa, una tienda de campaña donde nosotros habitamos por un determinado tiempo. Y cuando morimos, esa parte inmaterial, llámele alma, llámele espíritu, se desprende del cuerpo. Y es justamente eso la experiencia que el hermano Randolfo ha tenido, porque a él le tiraron un balazo en el ojo. La bala entra por el ojo, llega hasta su cerebro. No, faltó 1 centímetro porque llega al cerebro. 1 centímetro. Ahí paró la bala. Y entonces lo meten ahí en terapia para hacerle las operaciones. Se dice que se me había hinchado la cabeza, estaba pidiendo mucha presión, entonces me cortaron aquí. Me sacaron hueso de aquí y lo guardaron acá. Y yo también desperté cuando me estaban operando. Por eso cuando pisé la carretera allá, supuestamente donde estaba, desperté en el hospital. O sea, supuestamente volví.
Entonces desperté en el hospital, ya era yo. Pero yo quise levantarme y me agarraron. Y de ahí me pusieron una inyección de cortesía, era rosadita, cuando caía al suelo, eso y de ahí. Ahí podemos ver entonces lo que ya estábamos diciendo, que cuando una persona muere, la conciencia, que no es otra cosa que la persona misma, el alma, la psique, llámele lo que usted quiera, no muere, pasa a otra dimensión. Por eso es mi concepto, e insisto yo en esto, la muerte no existe, tal y como nosotros la concebimos, de que una persona murió y ahí se extinguió todo, ahí se terminó, eso no es real. Lo que la palabra de Dios y también los casos, los testimonios nos están indicando es que la persona cuando se desprende de su cuerpo, inclusive la persona puede verlo, su cuerpo es consciente. ¿Usted pudo verse en el hospital? Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue eso. O sea, lo que vi primero fue cuando mi familia, por ejemplo, estaba firmando, los doctores le hacían firmando un papel. Firmó mi hermano, firmó mi mujer y otro hermano. Y después, yo cuando me levanté, como siempre, dejo mis zapatos ahí o chinelos, y salí afuera. Estaba en terapia, y estaba mi hermano, mi mujer, mis hermanas, y todos los vi tristes. Entonces fui y le hablé, ¿por qué están así? ¿Qué pasa? Pero nadie me escuchaba. Entonces, me enojé y me entré. Ahí me vi yo en la cama, tenía un tubo aquí, y varios cables aquí, suero y sangre, todo me eché, o sea, como si fuera normal, ¿no? O sea, esa vez ni siquiera me asusté. La segunda vez fue cuando me asusté, porque 2 veces me vi, y me vi bien. Imagínense que uno llegue, que ahí está uno, yo ahí estaba echado, cuando la primera vez que me vi, fue cuando estaba en coma, digamos, o sea, supuestamente llegué en coma, no llegué mal. Y el papel que habían firmado, sí lo habían firmado, porque los doctores se han firmado un papel cuando uno llega bien mal, por si ya yo moría, no tenía responsabilidad de los doctores, porque iban a operar. Y yo lo vi bien cuando firmaron. Usted lo vio. Lo vi a todo, y les hablaba y nadie me escuchaba. Yo les hablaba. Era una especie de holograma, que no fuera ya del cuerpo, ellos no podían escucharle. Pero usted pudo ver otras personas, otros seres a su alrededor que hablaban con usted, que le podían entender, escuchar. Claro, vi. Cuéntenos un poco cómo fue. Eso fue la última operación que me hicieron cuando me colocaron los huesos. Yo me acuerdo que me levanté y me salí de quirófano y afuera había 3 personas que más antes había visto en el hospital. Y le digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Venimos a esperarme, estamos esperando también. Y uno de los que no había visto dijo, vamos afuera, dijo, vamos, salgamos porque no hay guardia. Y nos salimos, pero las calles eran brillantes, parecían espejos. Me acuerdo que me llevaron como a la Paraguay y está directo en la cantina. Y ya nos van a sentar, tengo sonradas, no sirvieron cerveza. Entonces yo no puedo tomar cerveza porque me van a operar, me voy a dar cerveza y no me van a operar. Entonces el copero ya no aparece en su mano una botella hecha. Probame eso. Se sentía remedio. No se sienta cerveza, ¿no? Y pedí música, una música fea, enteramente, que nunca he escuchado esa música. Y empezaron a llegar mujeres. Y yo mirando pues para llamarle. Cuando escuché que alguien me llamó mi nombre, entonces le dije, ya me van a operar, me están llamando, me voy. Cuando se de aquí no se de nada, no se paga nada. Pero me salí y ellos se salieron conmigo. Íbamos de una señora iba con 2 bolsas, y uno le da una bolsa y el otro le da a la otra, y la señora se asusta, pero no nos vio la señora. Ya. Eso me pareció raro. Y seguimos caminando. Llegamos ya por llegar al hospital había un hombre grande que estaba leyendo el periódico y le golpea por el periódico. Y yo dije, nos pega y bajan, pero no nos vio. Entonces me puse a mirarlo a ellos. Y ellos reían, pues, y tenía una risa media malévola. Cuando lo miro a esta altura del piso, no caminaba. Flotaban. Levitaban. Entonces yo me apuré para llegar. Entonces, a lo que entré al quirófano, ahí estaba. Así me tenía el doctor y estaba cortando. Metió la mano porque aquí me guardaron los huesos aquí. Hasta aquí metió la mano y salió medio con sangre que dice, no, haga 2 cortes. Entonces cortó así y metió taquilla.
y sacó los huesos y lo puso así en una bandejita. No sé qué dijeron que se desfrieron, entonces a lo que me apegué, parece que pude notar entre mi cuerpo. Ahora, es increíble lo que cuenta el hermano Randolfo, porque la palabra dice en Hebreos 9:27 que cuando la persona muere está establecido el juicio. Entonces quiere decir que estos seres con los que él conversó, fue hasta una cantina, fue hasta un bar, pues eran seres espirituales malignos, por la sonrisa que ellos tenían, porque levitaban en el piso, y de alguna manera ellos querían ya confinar el alma del hermano Randolfo, porque usted no era cristiano, ¿verdad? Cuando pasó todo eso. No era. Era una persona del mundo. Completamente del mundo. Entonces, podemos ver que esta experiencia que ha vivido el hermano Randolfo no es solo él. Yo en esta pandemia he conversado con jóvenes que estuvieron meses en terapia intensiva, casi ya por morir por causa del COVID, y me han contado y me han relatado historias similares. Por eso es mi inquietud de hacer estos videos y de recabar toda la información y los testimonios que podamos. Más adelante voy a conversar con otro joven, un amigo mío que era compañero del colegio, de la primaria, que pasó por una experiencia similar a la de él, que me contó unas experiencias increíbles mientras él estaba en la terapia intensiva. Claro, los médicos van a decir que son alucinaciones, que son los remedios, que son la anestesia, pero lo cierto es que cuando la persona está declarada muerta, o sea, ya no funciona el cerebro, el corazón, la respiración, la conciencia sigue existiendo. O sea que la persona como un holograma pasa a otra dimensión y empieza a ver cosas, empieza a hablar con personajes, a ver inclusive personas muertas. En este sentido, hermano Randolfo, dígame usted, ¿qué es la muerte para usted? Después de haber pasado por esta experiencia, ¿cómo ve usted la muerte? ¿Qué piensa que es la muerte? Pues ya, yo lo que he pasado pues a mí me dejó preocupado, porque yo me vi, digamos, primero, me vi caminando, buscando la forma de volver a mi casa. Yo he llegado, por ejemplo, hay dos cosas, cuando uno está en coma, está el alma, o el alma que está fuera, pero tiene siempre el deseo de volver a su casa. Y volver, y porque ese era mi deseo, volver, hasta que llegué. Cuando llegué a Doctor La Flota y desperté en el hospital. Y cuando tuve los 3 meses en coma, he salido igual 2 veces. Una vez con hambre, me levanté y salí. Y encontré a un señor, oiga, ¿dónde tengo hambre? No sé dónde vende, porque me llevó. No tenía comida, me hizo comer. ¿Cuánto le doy? No, me dio, yo te invito. Ya otra que lo encuentre, yo te invito. Me voy, le dije, porque los doctores de repente van a creer que me voy a caer y me muero. No, me dijo, voy a vivir 100 años. Así me dijo. Porque yo cuando salí del coma desperté con eso caliente y me había dicho que... Pero viendo yo, digamos, la muerte, claro, el cuerpo muere, pero queda lo otro. Nosotros somos 3, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu vuelve a Dios, dice, pero ¿y el alma? Supuestamente vamos a ir a presentarnos al Señor a ver nuestras obras. A rendir cuenta. Claro, a ver dónde nos manda. Pero cuando uno no se va, por decir, como yo no me fui, porque yo llegué, según los doctores, último nivel de vida. Porque los doctores, el doctor me dijo después ya de tiempo que yo llegué con una rayita, nosotros supuestamente tenemos 15 rayitas de vida. Yo llegué con una. Ellos pensaban que iba a morir, porque no tenían, digamos, algo que digan, no, bueno, él va a recuperar, no había nada. Pero dice que empezó a subir. Esto fue 3 meses en coma. A los 3 meses desperté. Pero la muerte, o sea, por ejemplo, eso que yo caminé, yo he preguntado varias veces que eran los prados del cielo, digamos. Porque es un pasto hermoso, pasto verde, bonito, pues. Escucha, es algo bien bonito. Caminaba. Y lo raro que nunca me alcanzaba. No sé qué tiempo habré caminado. Hasta que llegué a un árbol grande. Y una copa bien grande. Y un arroyito bonito, claringo el arroyito, un arroyito, que sonaba el arroyito.
Y otro me contó lo mismo, que llegó a ese ruido, que también estaba conmigo en el hospital, que él tenía un tumor en el cerebro, que él llegó, pero él se durmió, y la cosa que no despertaba acá. Él se echó y se durmió, dice, porque era una sombra bien bonita. Entonces, cuando uno está así, ya le echa un líquido al ojo, y no sé cómo ahora, pero la cosa es que él volvió. Porque dice que él despertó y se acordó de su familia. Escucha, mi familia, mi hijo, y pum, despertó. Ya lo estaban golpeando porque ya él se estaba pasando. Pero él llegó a ese árbol donde yo llegué. Él llegó y él se sentó y se había dormido. O sea, yo he pensado, por ejemplo, yo estuve en el umbral de la muerte, pero había algo que no me dejó ir, o sea, era mi familia, porque todo el tiempo era mi pensamiento volver a mi casa. Tengo 4 hijos, eran todavía chicos, entonces eso era bien mí, volver. Yo pienso que por eso volví, o no era mi tiempo, ¿no? Porque yo siempre ya cuando conocí a Cristo, cuando me entregué al Señor, yo vi que mi vida era al infierno. Yo estaba de ir al infierno.